Curva de tolerancia a la glucosa, valores normales e interpretación. La curva de tolerancia a la glucosa es un examen que ayuda a diagnosticar la diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina y otras alteraciones relacionadas a las células pancreáticas. Este examen también es importante durante el embarazo para diagnosticar la diabetes, siendo indicado en la consulta prenatal. Este examen, también llamado prueba de sobrecarga oral de glucosa o prueba de tolerancia a la glucosa, se realiza a partir del análisis de la concentración de glucosa en la sangre en ayuno y después de la ingesta de un líquido azucarado proporcionado por el laboratorio. De esta forma, es posible evaluar cómo el organismo responde a situaciones de concentraciones elevadas de glucosa. Este examen suele solicitarse cuando la glucemia en ayuno se encuentra alterada, por lo que el médico debe evaluar el riesgo de que la persona padezca diabetes. En las gestantes, si la glucemia en ayuno se encuentra entre 85 y 91 mg de L, se recomienda realizar la prueba de tolerancia a la glucosa alrededor de la semana 24 y 28 de gestación e investigar el riesgo de diabetes en el embarazo. Conozca más sobre las posibles complicaciones de la diabetes gestacional. Valores normales de la curva de glucosa. La interpretación de los valores normales de curva de glucosa en la sangre después de 8 horas de ayuno son: normal, inferior a 100 mg de L. Tolerancia disminuida, entre 100 y 125 mg de L. Diabetes, igual o superior a 126 mg de L. La interpretación de la curva de glucosa después de 2 horas de haber bebido el líquido azucarado para la prueba es la siguiente: normal, 140 mg de L. Tolerancia disminuida, entre 140 y 199 mg de L. Diabetes, igual o superior a 200 mg de L. Los valores mencionados en ayuno después de 120 minutos de la ingesta de la bebida azucarada corresponden a los resultados más relevantes para ayudar en el diagnóstico de la prediabetes y la diabetes. Cuando el resultado es la tolerancia disminuida a la glucosa, significa que existe un riesgo grande de desarrollar diabetes, pudiendo considerarse una prediabetes. Además, una sola muestra de este examen no es suficiente para el diagnóstico de este padecimiento, debiendo realizarse una prueba de glucosa en ayuno al día siguiente para confirmar. ¿Para qué sirve? El examen de curva de tolerancia a la glucosa sirve para investigar alteraciones en las células pancreáticas, investigar prediabetes, confirmar el diagnóstico de diabetes, evaluar la resistencia a la insulina, investigar la diabetes gestacional. La curva de tolerancia a la glucosa forma parte de las consultas prenatales, debiendo ser realizado en todas las mujeres embarazadas. Además, el examen puede indicarse cuando la persona manifiesta signos y síntomas sugestivos de diabetes, como sed excesiva, boca seca, debilidad y aumento del apetito. Vea otros síntomas de diabetes. ¿Cómo se realiza el examen? El examen se realiza con el objetivo de verificar cómo el organismo reacciona frente a elevadas concentraciones de glucosa. Para ello, la primera muestra de sangre debe hacerse con el paciente en ayuno de por lo menos 8 horas. Después de la primera muestra, el paciente debe beber un líquido azucarado que contiene cerca de 75 gramos de glucosa en el caso de adultos o de 1,75 gramos de glucosa por cada kilo en los niños. Después del consumo del líquido, se realizan algunas muestras de acuerdo a la recomendación médica. Normalmente, se colectan 3 muestras de sangre hasta que se completen 2 horas de la ingestión de la bebida, es decir, se colectan antes de ingerir el líquido, a los 60 minutos y a los 120 minutos después de su consumo. En algunos casos, el médico puede solicitar solo una medición después de 2 horas del consumo del líquido. Las muestras recolectadas son enviadas al laboratorio para su análisis con el objetivo de identificar la cantidad de azúcar en la sangre. El resultado puede ser informado como un gráfico, indicando la cantidad de glucosa en la sangre en cada momento de la prueba, lo que permite una visión más directa del caso, o en forma de resultados individuales, siendo el médico quien realice el gráfico para evaluar la condición de salud del paciente. Prueba de tolerancia oral a la glucosa en el embarazo. El examen de tolerancia a la glucosa es fundamental para las embarazadas, ya que permite que se verifique el riesgo de diabetes gestacional, por ejemplo. El examen se realiza de la misma forma, es decir, la mujer necesita estar en ayuno por lo menos 8 horas, y después de la primera muestra, debe tomar el líquido azucarado para que después se realicen las mediciones de acuerdo con la recomendación médica. Las muestras deben tomarse con la paciente acostada cómodamente para evitar incomodidad, mareos y caída de la cama de exploración, por ejemplo. Los valores de referencia del examen de tolerancia a la glucosa en las gestantes son los mismos y el examen debe repetirse en caso de que se observe alguna alteración. Este examen es importante durante el periodo prenatal,
siendo recomendada su realización entre la semana 24 y 28 de gestación y tiene como objetivo realizar el diagnóstico precoz de diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Los niveles elevados de glucosa en sangre durante el embarazo pueden ser peligrosos tanto para la madre como para el bebé, pudiendo haber riesgo de un parto prematuro e hipoglicemia neonatal, por ejemplo. Prueba de tolerancia oral a la glucosa en niños. La curva de tolerancia a la glucosa puede realizarse en niños con menos de 12 años de edad. Sin embargo, esto dependerá del estado de salud del niño, las pautas médicas y del riesgo que tenga de desarrollar diabetes tipo 2, debiendo ser indicado por su médico tratante.